En otras noticias, démosle paso al segmento Análisis del discurso. Veamos este caso. Para esto tengamos en cuenta los siguientes conceptos. El discurso es el conjunto de prácticas lingüísticas que nos permiten promover y mantener relaciones sociales. Cuando hablamos del análisis de este, hacemos referencia a cómo estas prácticas actualmente nos permiten seguir promoviendo y manteniendo estas relaciones. El análisis de contenido hace referencia al mismo análisis de discurso, pero de forma textual, o sea, en los textos. ¡Oh, my God! ¡Wow! La teoría del lenguaje es la naturaleza, estructura, uso y función del lenguaje y cómo éste es adquirido. La etnometodología son los métodos para darle sentido al mundo social y el análisis conversacional habla sobre la estructura, orden y organización del lenguaje. Cuando hablamos de turn talking, hablamos de los roles que cumple una persona en una conversación y los turnos que tiene cada una de estas. La pragmática hace referencia al uso del lenguaje en el contexto y de cómo este contexto le da un significado a ese lenguaje. La teoría de disonancia cognitiva se refiere al malestar psicológico que presenta una persona al tener dos o más creencias o actitudes que se contradicen entre ellas. Están los códigos informales, que son normas o reglas que no están escritas ni impuestas, sino que se cumplen de forma inconsciente, o sea, como una normativa general que todas las personas saben que deben cumplir sin tener que recordárselos. Está la intertextualidad, que es la relación entre dos o más textos, y los efectos discursivos, que son las consecuencias, resultados o impactos que genera el discurso en la sociedad. Con esto, démosle paso a Charik. Gracias, María José, por tu entrada. Para ejemplificar el tour taking, Styling solo habla con personas que él llama idiotas útiles. Son personas que ayudan a que el poder del gobierno se vea mucho más grande ante el pueblo o a reprimir creencias que no tienen como centro a Stalin. Únicamente tomaba estos turnos para hablar con estas personas como Walter Dundee o Tronfi Linseco. ¡Ay, mi pendejo! Intercambiando palabras en conversaciones en las que él manejaba por completo. En cuanto a la teoría del lenguaje, este sale de lo que Stalin dice, tanto su naturaleza, su estructura, etc. Pues él reformó la historia y esta es la que se enseña. Entonces empieza a aprender la historia con un lenguaje que solo él permitía. Por ejemplo, ha censurado y eliminado libros extranjeros y que hablen de otras corrientes en las bibliotecas. No. No, eso no. Para ejemplificar la gramática, Stalin ha contratado a un periodista internacional llamado Walter Dundee, que no es reconocido por su buen trabajo, pero sí por sus conductas cuestionables. Algo anda mal. Se sabe que han estado hablando del plan de prosperidad soviética y le ha mostrado maravillas del país, sectores donde no hay hambre, cuando en realidad se pasa a una situación de hambre compleja. Por supuesto que Dundee, al ser de otro contexto y bajo la manipulación de Stalin, dio un significado diferente de estas entrevistas, aun cuando conoció la situación verdadera. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Stalin empieza acusando a sus más allegados políticamente como traidores, lo que el pueblo interpreta como que cualquiera puede ser un traidor, lo que hace que se cree una norma que no es explícita. Desconfiar de todo el mundo menos del Estado. Y Stalin les da luz verde para acabar con alguno que considera traidor. Pues él mismo dice, si matas a 100 personas y 5 de ellos son traidores, habrá valido la pena. En cuanto a los efectos discursivos, el discurso de Stalin siempre se ha llevado a cabo para empoderar su dictadura. Por ejemplo, reprime la religión, creando una nueva donde solo se debe creer en el Estado, en la nación, en el gobierno, en la patria. Inventando historias como la de Pavlik Morozov, lo que da como efecto que cambian las creencias. Ya no creen en Dios, sino en su patria que no los defrauda. La verdad divina la tiene la cabeza de la patria, es decir, Stalin. Gracias, Charit. Ahora pasamos con la psicóloga social Laura Bedoya. Lamentablemente vivimos en una época en la que las palabras se han convertido en armas más letales que las armas mismas. Cada día los medios repiten y repiten los mensajes de los líderes y poco a poco comenzamos a creer que su versión de la realidad es la única posible. Ya casi nadie se pregunta si lo que escuchamos es verdad o lo que vemos, porque hemos aprendido a que dudar puede ser peligroso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y hoy, desde la psicología social, podemos entender que esto no solo ocurre por miedo, sino también por el poder del discurso. El lenguaje que escuchamos constantemente moldea nuestra forma de pensar y además nos lleva a ver el mundo como
el régimen quiere que lo veamos. Ese poder simbólico, el de las palabras, el de los símbolos, el de los discursos, logra controlar sin necesidad de violencia. El control de la información se ha vuelto una forma de control social. A través de la propaganda, de la censura y de la repetición, se crean normas invisibles que todos seguimos sin darnos cuenta. Muchos repiten los mensajes oficiales, pero no porque los entiendan, sino porque se han convertido en parte de su identidad, de lo que creen que pueden pensar para pertenecer o sobrevivir. Y es precisamente este nuestro problema, que el poder ya no solo se impone mediante castigos, sino que también con ideas. El régimen no solo controla nuestros cuerpos, sino que también es capaz de controlar nuestras mentes. Eso no me lo esperaba. Por eso es importante resistirse para mantener viva la capacidad de pensar críticamente y que a través de esto seamos capaces de reconocer que detrás de cada palabra hay una intención y que quien es capaz de controlar el discurso es capaz de controlar la realidad misma. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.